Dice Antonio Grael, ¿cómo habría que tomar la supuesta espantada del asesor personal de Putin como lo que es? A ver, hay gente decente en todos lados. Y hay gente dispuesta a tragar sapos hasta cierto punto, después de cierto punto ya no. Y creo que es el caso. No es tan el caso como otro que me hicieron llegar. Hay una persona que me hace llegar todo lo que está pasando en Nicaragua, que es verdaderamente aterrador. La situación es horrible, la policía tomando ONGs, sedes de ONGs, golpeando a la gente, ejerciendo la dictadura de la manera más brutal y directa posible. Y el embajador de Nicaragua en la OEA acaba de hacer un discurso denunciando la dictadura. Por supuesto no puede regresar a Nicaragua, por supuesto el hombre ahora tendrá que asilarse en algún lugar. Me imagino que tendría ya negociado el exilio antes de subir al podio a denunciar la dictadura del país del que es embajador. Pero es que hay gente que está dispuesta a tragar sapos hasta cierto punto. Hay un momento dado en que en algunas personas, yo creo que en la gran mayoría de las personas, los principios te dicen, no, a partir de esta línea ya no puedes pasar. Puedes callar, puedes aguantar, puedes contemporizar, puedes tratar de explicar, puedes interpretar de manera tal que bueno, lo que está haciendo Daniel Ortega pues es por el pueblo y es para lograr una mejor lucha contra la pobreza. Y, bueno, es una lástima que le hayan pegado a fulano, pero no está tan, bueno, ni modo tampoco. No hay gobierno perfecto, todos cometen errores. Y este tipo de justificaciones que se hace, uno es el tipo de justificaciones que mucha izquierda se está haciendo hoy día con López Obrador en México, y es las mismas justificaciones que muchos rusos se hacen con respecto a Putin, ¿no? Y yo ponía el otro día una fotografía en Twitter era parte de un video, es un fotograma de un video que vi en el que un ciudadano ruso decía, no, nadie está bombardeando Kiev. Y no, sí, mira, es que hay fotos. No, esas fotos tienen que ser falsas. Putin nunca atacaría a civiles. Dices, pobre hombre. ¿Qué va a pasar cuando descubra que efectivamente Putin está atacando civiles? Pues ese hombre va a dejar de creer o se va a machar, no lo creo. Pero en fin, creo que hay momentos en que los principios te dicen pasar de aquí ya no lo puedes hacer. Es lo que ha pasado con el representante de Putin, es lo que ha pasado con el embajador de Nicaragua ante la OEA, y es lo que yo espero que pase con personas que a mí me decían que eran de izquierda hace un tiempo y hacíamos cosas juntos en México y que hoy están justificándole y perdonándole todo a López Obrador.